Algunos usarían el poder para construir magníficas maravillas de ingeniería. La vanidad, el exceso y la ignorancia de otros llevarían al imperio al borde de la destrucción. Y durante todo ese periodo, Roma llegaría a ser la más poderosa y tecnológicamente más avanzada civilización que el mundo había visto. Este programa hoy, Roma es una ciudad del siglo XXI donde lo antiguo y lo moderno chocan. De Roma podemos aprender todo. Porque Roma fue el escenario, digámoslo así, de la historia del mundo durante 1000 años. Roma es el centro de un inmenso imperio que comenzaba en Britania y se extendía a Armenia, África y Alemania. Era un imperio extraordinario. Según la leyenda romana, la ciudad fue fundada en 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos que fueron abandonados siendo infantes y criados por una loba. Los dos hermanos se dispusieron a construir una ciudad a orillas del río Tíber, pero una discusión sobre quién la gobernaría terminó en homicidio. Remo murió a manos de Rómulo, cuyo nombre lleva la ciudad. No sería la última vez que el derramamiento de sangre produjera un nuevo gobernante romano. La guerra civil es una de las características que realmente define el crecimiento del Estado romano. La leyenda, la tradición de Rómulo y Remo se repercute y resuena a través de la historia romana. Inicialmente, Roma era uno de innumerables reinados luchando por el poder en la Italia central. Pero a diferencia de muchos de sus vecinos, que desconfiaban de los extraños, necesidades de redefinirla y mejorarla. Tuvieron la capacidad de tomar de los etruscos la tecnología para construir carreteras, sistemas de acueductos por túneles, grandes y extraordinarios muros y producir algo que estaba basado en tecnología etrusca. El primer gran logro de ingeniería de la ciudad fue la Cloaca Máxima, un extenso sistema de drenaje que aún funciona hoy día, 2500 años después de construido. La Cloaca Máxima vertía las aguas de las calles de Roma hacia el río Tíber. Los ingenieros también usaron el conducto subterráneo de la cloaca para drenar el terreno pantanoso de las aldeas montañosas de Roma. Allí construyeron el Foro, el antiguo distrito céntrico de Roma. La construcción de la Cloaca Máxima es el evento clave en la transformación de Roma de una serie de tribus, viviendo en diferentes colinas alrededor de tierras pantanosas, a una cultura centralizada y unificada. El nuevo foro romano, que resultó del drenaje a través de la Cloaca Máxima, realmente permitió que la cultura se consolidara en un lugar central. Mientras la cultura de Roma se consolidaba, la influencia que la ciudad tenía sobre sus vecinos comenzó a crecer. Para el IV siglo a.C., Roma controlaba la mayor parte de Italia central, y sus ingenieros fueron llamados para desarrollar una infraestructura de transporte que conectaría al imperio en expansión. En la antigüedad había básicamente dos medios de transporte. Había transporte a través del campo, tanto a caballo, pero probablemente a pie, como en carretas. También había transporte por barco. Las carreteras, como las conocemos hoy en día, básicamente no existían antes del Imperio Romano. Todo eso cambió en el año 312 a.C., cuando se construyó la Vía Appia. La primera carretera nacional de Roma se extendía 211 kilómetros desde la capital hasta la provincia sureña de Campania.
Para trazar la ruta más recta y rápida por la costa, los ingenieros romanos usaron un instrumento especial para el levantamiento topográfico. Los romanos dependían de un instrumento llamado groma, que era un poste vertical, enterrado en la tierra, con una cruz en la parte superior, y era usado para alinear dos puntos en una línea recta. La gran diferencia entre las carreteras romanas y las modernas es que los romanos no podían deslindar una esquina, así que todas eran rectas, hasta girar en ángulo recto y después iban rectas en otra dirección. El reto, por supuesto, de construir carreteras rectas en cualquier dirección es encontrarse con colinas y valles y tener que cruzarlos. Si tenían que cruzarlos, se abrían paso por la montaña para que la carretera pasara recta a través de ella. Una vez despejada la vía ideal, una trinchera amplia era excavada y rellenada con arena y rocas, formando una base sólida. Luego venía una capa de grava compactada con arcilla o mortero. La superficie superior era una capa de rocas para pavimentación colocadas en ángulo para permitir que el agua drenara a los lados. Por primera vez se construyó una pavimentación estable. Era una pavimentación que podía resistir toneladas, resistiría los viajes frecuentes de las carretas, así como el paso de todos los ejércitos. Las carreteras eran intimidantes. Con solo verlas cualquiera diría, ¿cuánto se tardarían 10.000 soldados en cruzar esta carretera hasta mi patio trasero? Creo que lo pensaré 2 veces antes que desafiar a Roma. Para el momento del asesinato de Julio César en el año 44 a.C., Roma controlaba la mayor parte de Europa Occidental y África del Norte. Había derrotado a Cartago un siglo antes, convirtiéndose en la única superpotencia en todo el Mediterráneo. El eventual sucesor de César fue su sobrino nieto Octavio, quien fue renombrado Augusto y coronado como el primer emperador de Roma. Bajo Augusto, la red de carreteras romanas llegaba al lugar más recóndito del imperio. Y con las carreteras hechas, era tiempo de construir destinos nuevos. Bajo Augusto podemos ver avances por todas partes, ciudades al estilo romano con un foro, teatro, anfiteatro, basílica y todos los demás monumentos comprendidos en una ciudad romana. Para los nativos de las recientemente conquistadas provincias, las ciudades nuevas eran un respaldo poderoso de la forma de vida romana. La gente se mudaba a tropel a las ciudades nuevas, a estos centros urbanos, que eran símbolos de civilización, de mayor nivel de vida, empleos fabulosos. Allí es donde estaba el dinero y como hoy en día la gente va donde hay trabajos. Definitivamente la gente de estas naciones conquistadas realmente adoptaba estas ideas romanas. La ciudad romana en sí era el mayor dispositivo de creación de imagen, a mi parecer, que tenían los romanos. Y esas ciudades existen hoy en día. Londres, Bonn, París, todas son testamentos de la expansión de la cultura de Roma a través de sus ciudades. Los ingenieros romanos tenían un arma secreta que les permitía construir de forma más resistente, grande y rápidamente que los demás. Concreto a prueba de agua, mezclado con una arena volcánica llamada puzzolana. Los primeros concretos eran una simple mezcla de cal y agua, que aunque fraguaba, no eran muy fuertes, y ciertamente las partículas de los primeros concretos se resquebrajaban fácilmente. Pero en el concreto romano, la arena puzzolana reaccionaba con la cal, produciendo un concreto muy parecido al de hoy en día, mucho más fuerte. El agua del tipo hidráulico, a diferencia del agua con aire retenido que antiguamente era usada, contenía un material que poseía una resistencia enorme y fraguaba muy bien también. Era duradero y demostró ser el elemento fundamental para el desarrollo de la arquitectura romana. Durante la época de Augusto, este concreto solidifica el dominio de Roma sobre Europa Occidental, permitiendo a los constructores romanos trazar los paisajes con macizos monolitos hechos a mano. Uno en particular revolucionaría la vida cotidiana en Roma durante muchos siglos por venir.
Para el primer siglo antes de Cristo, Roma había emergido como la única superpotencia de Europa. Y mientras los romanos expandían el imperio,